la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, bueno. Bueno, quiero empezar esta plática con usted, pues con esta imagen, ¿no? Que no tiene nada que ver con el virus sincitial respiratorio, pero pues aquí hay un concepto clave, ¿no? Fisiológicamente ya sabemos que el músculo se despolariza obviamente, por un potencial de acción que se genera a nivel de los túbulos transversos, que a su vez ese potencial se transmite al retículo sarcoplásmico, que libera calcio para favorecer la contracción muscular, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Cuando ocurre esto, la contracción no se genera solo en una célula, ¿no? Sino que se genera en varias células, ¿no? Se va transmitiendo ese potencial de acción a las demás para favorecer la contracción generalizada de todo el músculo, ¿no? Entonces esto nos lleva a que los músculos pues trabajan de una manera coordinada y a manera de uno solo, a pesar de que son muchos, trabajan juntos, ¿no? Y pues a eso se le conoce como, ustedes, dígame, ¿cómo se le conoce? Un sin sitio. Un sinsitio, ¿no? Y con esa premisa, pues vamos a empezar con eso. Vamos a hablar del virus sincitial respiratorio, que esa palabra nos va a servir para entender más que nada el por qué se llama así este virus, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Primero que nada, no les voy a hablar mucho de patología ni de fisiopatología, pues porque pues no me toca ahorita ese tema, ¿no? Ahorita vamos a hablar más que nada sobre el virus en sí y qué es lo que causan. Por eso le puse desde la microbiología. Bueno, pues ya me conocen. ¿Qué vamos a ver? Es muy básico y muy rápido realmente. Vamos a ver el virus, vamos a ver la epidemiología aquí en México, obviamente, el abordaje terapéutico y por último, pues las conclusiones ya para irnos. Y pues ya de antemano yo les deseo ya mucho éxito ya en este nuevo semestre que vamos a empezar, la verdad, y mis mejores deseos, ¿no? Echarle todas las ganas del mundo en este nuevo semestre que va a ser en línea de nuevo, más que nada, así que no se sientan mal. Gracias. Realmente. Conociendo al microorganismo, ¿no? El virus. Quién es el virus sincitial respiratorio, ¿no? Este virus, el virus sincitial respiratorio, fue descubierto por primera vez en el año de 1950 en un chimpancé, ¿no? Y se detectó que este virus o este neumovirus generaba un cuadro de gripa en estos chimpancés. Ya posteriormente, con los avances médicos, pues y la introducción de las clasificaciones y familias víricas, pues ya tenemos que fue clasificado como un neumovirus porque genera problemas a nivel de las vías respiratorias, pero que entra dentro de la familia de los paramyxovirus. Y como ustedes ya sabrán, dentro de los paramyxovirus hay un montón de virus muy conocidos, como es el virus de la parainfluenza, el virus del sarampión, de la parotiditis, entre muchos otros. Bueno, de ahí la importancia de conocer realmente quién es el virus sincitial respiratorio, ¿no? Y se le conoce sincitial por eso mismo, ¿no? Porque cuando se hacen los cultivos en vitro de tejido respiratorio, lo que hace este virus es que como que fusiona todas las células para generar una célula gigante multinucleada, y o sea, lo que hace es fusionarlas y prácticamente genera un sinsitio, ¿no? De ahí su nombre, virus inhalatorio, porque al ser un neumovirus, pues lo vamos a tener confinado directamente en las vías respiratorias, ¿no? Pero vamos a hacer diferenciaciones muy rápidas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de este virus con la influencia? Bueno, a diferencia de la influenza y de la parainfluenza, este virus sincitial respiratorio no se une ni al eritrocito, no se une ni al ácido ciálico. Entonces, de ahí deducimos que este virus no posee ni hemaglutinas ni neuraminidases, ¿no? Ya eso es una diferenciación grande para quitarlo de los de la influenza, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Aquí hacemos una imagen más de cerca del virus. Esta es una imagen que salió en el New England en el año 2001, de cuando se andaba haciendo los primeros estudios del. Y pues vemos que este virus, a diferencia del virus anterior que nos presentó Dani, que medía alrededor de 20 a 30 nanómetros, este ya es más grande, miren, ¿no? Es de 150 y puede llegar hasta los 350 nanómetros de diámetro, ¿no? Y esto es interesante y a su vez importante, ¿por qué? Porque a diferencia del adenovirus, este virus no genera viremias, o sea, no genera estado de malestar general, ¿no? Este nada más lo vamos a tener confinado directamente en lo que es la vía respiratoria. Ese es un dato, ¿no? El genoma, que es el que nos interesa, es que es un virus de ARN lineal y en sentido negativo, a diferencia del rinovirus que era en sentido positivo, ¿no?
Este este ARN vírico, ¿no? Tiene la capacidad para codificar ya sea de 10 a 11 proteínas víricas que le van a servir cuando se esté replicando y transcribiendo para formar más virus, ¿no? ¿Qué más? Dentro de estas 10 proteínas, tenemos dos proteínas muy interesantes, que son las proteínas de matriz, que ven que son estas de aquí, en amarillito. Estas proteínas de matriz se ubican por debajo de la membrana de la cápside del virus, y lo que le hace o para lo que sirve esta es que le da como que un refuerzo al mismo virus para defenderse del sistema inmunitario, y funciona como un recubrimiento interno, ¿no? Que le permite permanecer más tiempo dentro del organismo. Tenemos más datos, ¿no? Del virus. Tenemos que sepa qué dice la bocina. Bueno, tenemos la proteína G y la proteína F. Obviamente no hay no hay hemaglutinas, no hay neuraminidasas, pero estas proteínas G y F son de suma importancia porque tanto la G nos va a permitir la unión a la célula de la que va a infectar, mientras que la proteína F nos va a servir para ya sea esta membrana con la célula huésped, y para que de esta manera este pequeño genoma pueda internalizarse a la célula y generar ya la infección como tal. ¿Dudas con esto? No, bro, todo bien. Va, continuemos. ¿Qué más? A mí me gusta mucho la epidemiología, principalmente porque a veces el diagnóstico puede surgir principalmente por estos datos, y para los que ya llevaron pediatría, es muy importante conocer este virus debido a porque dentro de los virus respiratorios, ¿no? Como es el rinovirus, adenovirus, virus sincitial, el virus sincitial respiratorio es el que más daño puede causar, o el que más sintomatología puede generar en los niños, ¿no? En enfermedades pediátricas. ¿Y por qué es interesante? Porque vean, ¿no? En la guía de práctica clínica, si nos vamos ahí, vemos que el virus sincitial respiratorio es el causante del 80% de los casos de bronquiolitis en los lactantes. De ahí la mera importancia de conocer este virus, ¿no? Obviamente la bronquiolitis, como estamos viendo, es una enfermedad inflamatoria, pero ya de la vía respiratoria baja, a diferencia de sus otros primos que afectan principalmente la vía respiratoria alta. ¿Qué más? Esto es interesante, ¿no? La tasa de ataque a los lactantes es del 90%, y si no es que hasta del 100%. ¿Pero qué quiere decir esto, no? Quiere decir que si yo tengo un lactante o un niñito que esté enfermo por el virus sincitial y yo le pongo a otro niñito al lado, tengan por seguro que va a haber un 90% de probabilidad que ese niñito sano que está conviviendo con el bebé enfermo se va a infectar. Y de aquí surge otra cosa importante. Si nosotros en casa tenemos a un bebé con el virus sincitial respiratorio, tengan por seguro que los hermanos se van a infectar, ¿no? Tal vez al adulto no, pero a los niños sí va a infectar y va a generar lo que sería una infección dentro de la familia. Pero hay que reconocer o hay que destacar también a quienes afecta más, ¿no? Por lo regular, todos los niños que ya tienen 2 años de edad, por lo menos ya han de haber pasado por esta infección viral, y a veces la familia ni en cuenta, principalmente por la sintomatología que vamos a ver más adelante. Pero tiene un predominio este virus hacia los niños que van desde los 3 a los 6 meses de edad. A estos son los grupos en los que ataca este virus, ¿no? Y obviamente, si bien no es un virus que tenga tanta mortalidad, pues debemos de ver que sí va a haber episodios graves de bronquiolitis, pero principalmente en esos niños que nacen prematuros, antes de las 33, antes de las 35 semanas de gestación, pacientes que de por sí te nacen con algún problema congénito, ya sea de nivel cardíaco, como puede ser una tetralogía de Fallot, o problemas del lado derecho, ¿no? Estenosis tricuspidia, insuficiencia tricuspidia, pero sobre todo la inmunodeficiencia que puede ser pasada de la madre al niño, o la hipertensión pulmonar en los lactantes, ¿no? Esos son cuadros que debemos de considerar para ver el grado para ver la gravedad de esta enfermedad que en estos niños. Y obviamente, ¿no? ¿En dónde se presenta esta enfermedad? Esta enfermedad por lo regular genera cuadros epidémicos en los niños durante los meses de invierno, de noviembre a marzo, o sea, a finales de otoño hasta inicios de la primavera. Tengan por seguro que este virus va a infectar a muchos niños, ¿no?
Y en México, ¿cómo está la situación en México? Según los datos de del INS, en el 2007, vean, solo 31.812 niños en primer nivel se presentaron con cuadros de bronquiolitis, ¿no? Y en el 80% de los casos, el agente causal es el virus sincitial respiratorio. De ahí la importancia de conocerlo. Entonces, ya les había comentado, no voy a ahondar mucho en la patología ni en la fisiopatología porque pues estamos en microbiología, pero obviamente al ser un virus respiratorio, pues hoy el mecanismo básico de transmisión, como en cualquier enfermedad respiratoria, va a ser las secreciones. Tengo un niño enfermo, me estornuda, tose, se va a infectar a otro. Y si tenemos en cuenta la tasa de infección, que es alrededor del 90, es una enfermedad que va a infectar a cualquier niño que esté al lado del niño enfermo, ¿no? Pero también eso es importante, ¿no? Que esta enfermedad solo está confinada a la vía respiratoria y no genera viremias. Eso es interesante. ¿Qué más? Vamos a hablar ya de la patogenia como tal. Esta es una imagen. Vean, aquí tenemos al virus sincitial respiratorio, cómo está rodeando por el epitelio respiratorio. Aquí ya podemos deducir que la proteína G ya se unió, ya permitió la unión de la célula al virus, y la proteína F lo que va a hacer es la fusión. Pero vamos a verlo más de cerca, ¿no? Aquí lo estamos viendo más de cerca. Vemos la proteína G y la proteína F se unen a la membrana plasmática del epitelio respiratorio, y lo que hace es esta proteína F es que fusiona la membrana vírica o la cápside vírica con la membrana plasmática, ¿no? Entonces, esto genera un poro por el cual este ARN en sentido negativo ingresa a la célula, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Ingresa el ARN vírico, ya está aquí en el citoplasma, y aquí es en el citoplasma donde va a ocurrir toda la magia, ¿no? Vemos que, aparte de que ahí está el ARN, vamos a ver que hay otras proteínas que van a favorecer la transcripción del virus. Y es virus por el simple hecho que este ARN va a utilizar la maquinaria propia de la célula, como son los ribosomas, ¿no? Para crear sus propias proteínas víricas, como lo estamos viendo de este lado. Acá estamos viendo que la transcripción, si es en sentido negativo, el molde es de sentido positivo, ¿no? Que era lo contrario con el rinovirus, ¿no? Que era el RNA vírico era positivo y se transcribía hacia negativo, ¿no? Aquí es de negativo a positivo, y esta positividad lo utiliza el mismo ribosoma celular para crear poliproteínas y más ARN vírico en tipo negativo para favorecer lo que es la difusión de la enfermedad. Aquí estamos viendo ya la parte final, donde el virus ya una vez que tiene todas sus proteínas listas, tiene el ARN vírico listo, se fusiona con la membrana y vámonos, se sale y empieza a diseminarse por todo el epitelio respiratorio. Ese sería el mecanismo de transmisión. No. Pero ¿qué es lo que realmente genera esta enfermedad? Bueno, el virus sincitial respiratorio vimos que tiene una predominancia por afectar a la vía respiratoria baja, principalmente a los bronquios y a los bronquiolos. ¿Y qué va a hacer ahí? Bueno, es tal el estado inflamatorio que va a generar, pero que este es secundaria a la necrosis, y lo estamos viendo acá, ¿no? Cómo lisa la célula, la rompe, y obviamente al generar estados en la célula, alteraciones iónicas, al romper y al liberar también lisosomas, entre otras cosas, pues las células adyacentes van a responder mediante la inflamación. Y esta inflamación va a generar a su vez lo que son tapones de moco principalmente, de tapones de fibrina, material necrótico, y pues poco a poco este material acumulado en la vía aérea lo que va a hacer es taponar, por así decirlo, la vía respiratoria baja y impedir el paso del aire hacia el pulmón. Y de aquí ya podemos partir, si ustedes quieren, de la fisiopatología, ¿no? Para ver qué es lo que va a causar. Pero esto sería como que lo más interesante o las bases para entenderlo. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas como tal, para no hablar de fisiopatología, pues tenemos que el periodo de incubación, como cualquier virus, es muy corto, ¿no? Se puede expresar a los 3 a los 6 días máximo, ¿no? Pero si se da la enfermedad, vamos a tener un cuadro que va a durar por lo menos 2 semanas de duración, esta enfermedad. Pero ¿cómo empieza la enfermedad? Bueno, no va a empezar como tal con tos, con sibilancias, nada de eso.
A lo mejor el virus sincitial respiratorio en un principio te genera como una rinitis, una rinorrea, como una, digamos, una gripilla por adenovirus o rinovirus, ¿no? También hay que es muy difícil hacer el diagnóstico en raras ocasiones, pero lo que sí es característico es que a los 5 días después de que el niño te empieza con rinorrea, rinitis, a lo mejor y febrícula, porque este virus no genera fiebre, obviamente, va a empezar la tos y las sibilancias. Esto es lo clave, ¿no? Niño con rinorrea, con tos, con sibilancias, y que ya después te genera una leve dificultad respiratoria, ya son cuadros que nos orientan más al diagnóstico de una bronquiolitis. Pero ¿cuáles son los signos de gravedad, no? En los que hay que tener mucho cuidado. Bueno, cuando el niño, después de que está con tos, con sibilancias, con su malestar general, vamos a ver que el niño, obviamente es un bebé, vimos que afecta a los bebés de 3 a 6 meses. El bebé no te va a decir, ¿sabes qué? Me falta el aire. Debemos de orientar a los padres para detectar estos signos en los niños, para saber cuándo sí y cuándo no lo voy a llevar al médico. Cuando vemos que el niño está inflando sus pulmoncitos de más porque no puede jalar aire, vemos que ya creo que todos en casa ahorita tienen ya su oxímetro de pulso, tomen la oximetría al niño, vamos a ver que va a estar hipoxémico, a lo mejor hipercápnico con elevaciones del CO2 porque no está respirando bien por esta dificultad respiratoria. Y ya cuando tenemos estos cuadros de gravedad, posiblemente tenemos ya una bronquiolitis como tal o una neumonitis, ¿no? ¿Y la podemos estratificar la enfermedad? Claro que sí. Aquí tenemos esta pequeña tablita. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Va. Esta tablita que se llama, bueno, más bien es una escala, que es la escala de Wood, Downes o Ferrers, así se puede llamar, que nos estratifica principalmente si hay sibilancias, si hay tirajes intercostales, cómo está la taquipnea del niño, la taquicardia, si la hay o no la hay, o si hay grado de cianosis. Bueno, con estos puntajes, nosotros, pues bueno, enseñarle a la madre principalmente cuándo puede ser una enfermedad leve, una enfermedad moderada, o cuándo una grave y cuándo acudir verdaderamente al médico. Por lo regular, esta enfermedad no es tan mortal como se piensa, a pesar de toda la sintomatología. Puede curar espontáneamente, como lo vamos a ver. Esta tablita solo se las menciono, no la vamos a estudiar, pero la pregunta ¿es mortal? Ah, no, perdón. Vámonos a los cuadros atípicos, ¿no? Así como cualquier enfermedad viral, ¿no? No puede expresar esto pero puede expresar otras cosas, ¿no? A lo mejor si te presenta como una otitis media, a lo mejor como la faringitis, como la sinusitis, como la congestión nasal, ese niño que está todo el día con su moco, ¿no? A lo mejor puede ser un virus sincitial y lo dejamos pasar, pero son cuadros leves. Pero ya cuando tenemos todos estos signos y síntomas de tos, sibilancias, hipoxemia, ¿no? Pues ya son signos que nos orientan más a, ¿sabes qué? Lleva al bebé a una clínica para valorarlo, ¿no? Y en cuanto a la mortalidad, no es mortal, vean, de hecho, solo puede ser mortal en el 0 al 15% en niños que recibieron alguna quimioterapia, en pacientes bebés inmunodeprimidos, o como habíamos comentado, ¿no? Que padezcan ya de alguna cardiopatía cianógena. Y como vimos, ¿no? Algunos casos de bronquiolitis pueden desaparecer espontáneamente, ¿no? Por aquí el niño empieza con rinorrea, con tos, con sibilancias, a los 10 días curó solito. Pero en otras ocasiones no es así y tiene que ser valorado por un médico. En cuanto a la inmunidad, no hay muchas vías de señalización. Lo que sí podemos decir es que el cuerpo responde con inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas A. Y probablemente por lógica sabemos que estas la podemos encontrar en la leche materna, ¿no? Y si nosotros asociamos que esta enfermedad afecta principalmente a los niños de 3 a 6 meses, recomienden a la madre la lactancia materna exclusiva en estos niños, no solo para evitar el virus sincitial respiratorio, sino otras enfermedades que también pueden afectar al bebé. Y claro está, ¿no? La reinfección sí es posible. Si se enferma el niño, el próximo año, en los meses de otoño e invierno, puede volver a caer el niño en un cuadro de virus sincitial respiratorio.
Pero lo mejor de esto es que conforme vamos creciendo, la gravedad de esta enfermedad va disminuyendo. A lo mejor, y en los niños, en los bebés, hay bronquiolitis, hay neumonitis, pero a lo mejor en el adulto mayor se expresa como una gripilla pasajera, una gripe pasajera que se cura a los 10 días y eso sería todo, ¿no? Entonces, para no quemar la diapo anterior, para no quedarme todo el rato hablando de eso, vamos a hablar sobre como que las bases de la terapéutica, ¿no? Déjenme buscar aquí el lápiz. No quiere salir el lápiz. Todavía, fíjense, tengo tablet y todavía no le entiendo. Bueno, aquí está. Bueno, vimos que afectaba la vía aérea, ¿no? Y generaba cuadros de inflamación muy grave en estos niños. Entonces, vimos que el cuadro de inflamación era importante en ellos. Si nosotros hacemos un zoom a la vía aérea, ¿no? Y vemos al famoso epitelio, ¿no? Cilíndrico, ciliado, ¿no? De la vía respiratoria, vemos que esta enfermedad lo que generaba era inflamación de estas células, ¿no? Generaba inflamación, por aquí tenemos esto, también otras células. Entonces, al generar inflamación, lo que hacía era que estas células al inflamarse, al crecer, al retener más líquido, al retener más material necrótico, pues disminuía lo que es el lumen por donde pasaba el aire, ¿no? De ahí nacía lo que era la dificultad respiratoria en estos niños. Entonces aquí yo les pregunto, si yo tengo sibilancias en estos cuadros, ¿no? Tengo inflamación, ¿le voy a dar lo que es salbutamol? Pues en casos ya extremos, yo digo sí. Sí, bueno, vamos a ponerlo. Sí, como dijo Dani, ¿no? Caso extremo, pero hay que recordar que a veces los niños son asmáticos ya desde que nacen, entonces hay que confirmar esto con la madre. ¿Su hijo es asmático? Si te dice que sí, en algún dado yo puedo utilizar el salbutamol si es asmático, pero la guía no te la recomienda, ¿no? Solo como dijo Dani, ¿no? En casos extremos ya que esté comprometida la vía aérea, pues dale un disparo de salbutamol o dos a lo mucho, ¿no? Pero si ya crees que vas a necesitar más, pues ya es hora de valorarlo con un médico pediatra. Pero entonces, aquí yo les hago otra pregunta, ¿no? Para reducir la inflamación, ¿qué le podría dar yo al niño para reducirla, ¿no? Para que mejore su ventilación. Piensen, ¿cómo revierto eso? ¿Cómo reviertes? Con ¿cómo se llama? Hay las nebulizaciones o micronebulizaciones. De entrada ya sabemos que vamos a utilizar nebulizaciones. ¿Pero qué nebulización? ¿Con qué? Es algo, neta, se van hasta reír, es algo muy básico la nebulización en estos pacientes. Y se las voy a decir ya para que no estemos perdiendo tiempo porque el Dani se va a su congreso, ¿no? Cuando teníamos casos de hipertensión intracraneal, había un fármaco diurético que utilizábamos, ¿no? Que era el manitol. Este manitol era, ¿qué tipo? Era un diurético de tipo, ¿qué? Osmótico. Exacto, es un tipo osmótico. O sea, cuando ingresaba el torrente sanguíneo, como no se absorbía, lo que generaba era la salida de líquido de la célula hacia el torrente sanguíneo y de esta manera reducía la inflamación. En este caso yo no voy a utilizar lo que es el manitol, sino que voy a utilizar una nebulización con solución salina hipertónica. Dice. Al 3%. Eso sí me recomienda la guía de práctica clínica. Cuando yo le doy al niño una nebulización al 3%, voy a favorecer la salida de líquido del intersticio pulmonar hacia la luz alveolar. Y esto es lo mejor, ¿por qué? Porque les había comentado yo que no solo se generaba inflamación celular,
sino que se generaban tapones de moco, ¿no? Entonces, al aumentar el volumen de líquido en la luz de la vía respiratoria, favorecía yo también la expectoración de cualquier fluido que estuviera ahí, y así despejaba yo la vía aérea y mejoraba la respiración en los niños. Entonces, nada de salbutamol, ese lo damos en casos graves o en pacientes con sospecha de asma, pero lo que sí vamos a hacer de primera línea es esto, la nebulización con soluciones hipertónicas al 3%. Y obviamente no hay que olvidar que ya si tenemos un oxímetro de pulso, ¿no? Y vemos que la saturación del niño está por debajo de 90, que ya nos dice que hay una hipoxia, ¿no? Recomiéndale a la madre, ¿sabe qué? Si tiene este nivel de oxigenación, tráigalo a la clínica. ¿Y aquí qué le hacemos? ¿Qué administramos cuando hay grados de hipoxia? Oxígeno. Oxígeno, ¿no? Ponle al niño sus puntitas nasales y pasa el oxígeno. Se lo puedes pasar a 3 a 5 litros por minuto o bien para que alcance una saturación de ¿cuánto? Aproximadamente del 94%. Con eso tú ya mantienes controlado al paciente, y ya en caso de que pues el médico familiar en este caso no sepa el manejo o ya lo estabilizó, pues hay que referirlo ya a segundo nivel. ¿Dudas con esto? No, todo bien. Vale. No. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es meramente clínico. Si te llega un niño con tos, con rinorrea, con sibilancias, ¿no? Con leve dificultad respiratoria por ahí, ¿no? Pero y te llega a su vez en invierno, ¿no? A lo mejor te llega en diciembre, pues ya piénsale que a lo mejor es un virus sincitial respiratorio, ¿no? Entonces, pero otra cosa que hay que destacar, las infecciones respiratorias a veces son difíciles de distinguir, porque como vimos, ¿no? La sintomatología inicial del virus sincitial respiratorio es muy parecida a la del adenovirus, es muy parecida a la del rinovirus, y pues sí hay que tener como que esa parte clínica o esa sospecha, ¿no? Pero los diagnósticos específicos, ¿no? Van a ser, bueno, vamos a aislar el virus respiratorio, perdón, el virus en las secreciones respiratorias, y lo mando a hacer el gol estándar, que en estos casos sería el famoso PCR, que ya está de moda, para detectar si realmente es el virus sincitial respiratorio. Pero tenemos otros estudios, ¿no? Pero ya son caros, ¿no? La inmunofluorescencia. Y ya, pues, en último caso, pues, un ensayo inmunoenzimático nos puede decir si realmente estamos padeciendo del virus. La radiografía de tórax es muy inespecífica, la verdad. Miren, estas son unas cosas que podemos ver en ella. Vemos horizontalización de las costillas, que esos son signos de que el niño está hiperinsuflando sus pulmones. En la parte de aquí, pues vemos como que no se infló bien, vemos atelectasias, vemos infiltrados periliares o intersticiales, ¿no? Que pues esto puede cuadrar también con una neumonía, ¿no? Entonces, la radiografía, déjensela cuando nosotros sospechemos de otra causa, ¿no? Principalmente cuando tenemos fiebre. ¿Por qué? Porque el virus sincitial respiratorio no genera fiebre, ¿no? Y realmente en la guía te lo dice, ¿no? Alrededor de todos los pacientes evaluados por bronquiolitis, solo el 2% te generó una fiebre mayor a los 38 grados. Entonces, no es signo patognomónico de un virus sincitial respiratorio. Pero si tú detectas fiebre, pues a lo mejor tenemos una infección sobreañadida, ¿no? En este caso, pues sí, vele a tomar una radiografía para descartar otro cuadro, ¿no? A lo mejor una neumonía u otra cosa. Y en cuanto al tratamiento, es completamente sintomático. Si tiene dolor de cabeza, si tiene fiebre, dale su paracetamol, no hay de otra, ¿no? Pero en casos graves, perdón, aquí al niño recomiéndenle a la madre rehidratación bioral a cada rato al niño y la lactancia, ¿no? Y obviamente el oxígeno en caso de hipoxia. En los casos más graves, ¿qué podemos utilizar? Hay evidencia que la ribavirina en aerosol disminuye la estancia hospitalaria en estos niños con bronquiolitis, pero pues no se recomienda, ¿no? De hecho, la Academia Americana de Pediatría solo te recomienda la ribavirina en casos de enfermedad cardiovascular congénita cianógena, en los casos de un bebé prematuro o la inmunosupresión, nada más.
En los otros casos ya sabemos, oxigenación, mantener despejada la vía aérea y nebulizaciones. Y obviamente en los casos de hipoxemia muy, muy intensa, pues no hay de otra, tenemos que intubar al niño y favorecerle un apoyo ventilatorio para que pueda respirar. El uso de broncodilatadores como es el salbutamol, ya hayamos comentado, también se deja en casos muy graves o en casos de asma asociada. Y por último tenemos que la ribavirina con palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal, pues se está valorando todavía no hay estudios definitivos que digan si sí o si no, pero esa sería como que la terapéutica en casos muy, muy graves ya. En cuanto a la prevención, es un virus, no hay de otra más que cuidarse, protegerse y el lavado de manos, porque el virus puede permanecer cierto tiempo en los fomites, ya sea en la puerta, en la mesa, en cualquier cosita, puede infectar. Pero sobre todo, vimos que la tasa de letalidad o la tasa de enfermedad o de contagio era del 90. Entonces, tienes a un bebé enfermo con cuadro de gripa, pues no lo lleves a la guardería porque vas a infectar a los demás niños. Esa sería la prevención más básica, ¿no? Y el anticuerpo monoclonal que andábamos viendo hace rato era el palivizumab, que es un fármaco muy, muy bueno. Realmente sí tiene evidencia, pero vean, aquí se los pongo, solo está autorizado en niños menores de 2 años y en ciertos casos de displasia broncopulmonar, bebés prematuros y cardiopatías cianógenas. Solo en esos casos yo a prescribir lo que es el palivizumab. Pero, ¿por qué la guía o por qué las guías no te lo recomiendan de primera instancia, no? Primera que nada, por esto. Vamos a ver que no es una vacuna, obviamente, es solamente un medicamento preventivo que se une a la proteína F del virus y pues de esta manera evita la fusión y no se da la enfermedad, ¿no? El problema es que se debe de administrar medio mililitro cada mes por 5 meses, o sea, desde el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, desde el otoño a la primavera. Pero realmente, ¿por qué no lo voy a dar? Principalmente por esto, vean. Medio mililitro de palivizumab aquí en México cuesta 12,500 pesos. Y si nosotros hacemos la suma de 5 ampolletas que se la voy a dar al niño, pues este valor se eleva hasta los 62,000, 63,000 pesos, ¿no? Entonces, pues no lo den, ¿no? Porque solo es preventivo y aparte es muy caro y a veces aquí en México pues no se dan las condiciones para darlo así como el paracetamol. Y en cuanto a la Pero, vacunación, bueno, hay una pregunta. sí, O sea, si es por ciento seguro de que si le pones eso a un niño, no le va a dar. mande. Es que es un anticuerpo monoclonal, obviamente, cuando tú se lo administras al niño, obviamente como todo fármaco va a haber un porcentaje ahí pequeño que se te puede escapar, entonces sí es muy seguro, sí tiene mucha evidencia, pero pues no hay que descartar que solo te va a proteger contra el virus sincitial, y si tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos el virus sincitial cura por sí solito, pues no se lo administro. Sí, exacto. Ok. Bueno, en cuanto a la vacunación, tenemos que no hay vacunas, desgraciadamente. Se han hecho intentos con las antígenos de la cápside, como es la proteína G y proteína F, asimismo también de los virus atenuados, pero la evidencia nos dice que no hubo eficacia con las vacunas y al contrario, ¿no? En vez de favorecer, se potenció la enfermedad que en los niños, ¿no? Entonces, pues se dejaron los ensayos. Y pues, en conclusiones, así es, lo admito. Yo soy ese tal Daniel JH del que tanto hablan en el grupo de la facultad. Bueno, no es cierto. Ya. A Güey, ¿cómo la nos vez. lo aceptaron? ¿Qué pedo? Oye, sí, güey. Y es delito, ¿no? Sepa de dónde es ese mono, güey. Puto vato. Hasta me cae mal, no sé por qué, güey. Pero comparte memes chidos, güey. Yo no sé quién sea, la neta no lo conozco, pero pues ahí lo tenemos. A lo mejor es el doctor Villanueva haciéndose pasar por un alumno. Bueno, para Es- terminar ya con, Bueno. con esto, eh, vemos que el virus sincitial es un virus que pertenece a los paramyxovirus, que son virus respiratorios prácticamente, como es la influenza para influenza, pero este virus afecta principalmente el tracto respiratorio inferior, como es bronquio y bronquiolo,
Los brotes epidémicos, no hay que olvidarlos, son del otoño a la primavera, de noviembre a marzo. 80% de los casos de bronquiolitis son a causa del virus sincitial respiratorio, esto no hay que olvidar. El diagnóstico, ¿no? Meramente clínico, sin embargo, si tú te quieres poner experto ya en el diagnóstico, pues pide un PCR o una ELISA y pues vas a llegar a él. Pero pues con la epidemiología ya sabemos quién es el causante. El tratamiento, no hay tratamiento, solamente es un tratamiento sintomático, ya sabemos, con nebulizaciones y reposo, ¿no? Y en los casos más graves, pues sí está recomendado la ribavirina, pero son en casos, ya vimos, especiales, ¿no? El palivizumab, si es bien preventivo, no se recomienda principalmente por los altos costos y en México pues no se prestan esas condiciones para andarlo recetando a cualquier persona. Y por último, cualquier niño que te llega en esta época del año, de otoño, primavera, con rinorrea, tos, sibilancias y taquipnea, ten por seguro que es una bronquiolitis por virus sincitial respiratorio. Y pues bueno, esta sería ya mi última plática. La verdad, muchas gracias. Si tengan algún comentario o alguna duda, pues son bienvenidos. Y gracias.